Bueno, mi nombre es Graciela, ante todo muy honrada de ser parte de esta mesa y de poder compartir este espacio con ustedes. Yo vengo a representar a la asociación Adiayana 22. La asociación Adiayana 22 nace a partir de la locura de Ignasi Salvatella, que un día deja su trabajo formal, estable, seguro, para seguir su sueño. Y a partir de este movimiento que él hace, nos reencontramos a fines del 2007, un grupo de seres que no entendíamos bien qué hacíamos allí, pero todos estábamos con la convicción de que queríamos estar allí, que por algo estábamos. Y fundamos lo que es la Asociación Adiayana 22, que la traducción Adiayana viene del sánscrito y la traducción es educación de lo esencial. Y educación de lo esencial. Y este es un poco el nombre que llevamos, es un poco lo que nos define, porque de alguna manera fue descubrir qué era para nosotros lo importante en esta nueva mirada de la educación. Y en este descubrir fue redescubrirnos a nosotros mismos, porque nos dimos cuenta que primero el proceso tenía que pasar por nosotros. O sea que este proceso de transformación primero pasaba por nosotros mismos. Y en este camino dijimos, bueno, nos damos cuenta que realmente lo estamos haciendo por nosotros, porque nosotros encontramos en este espacio lo que nos hace sentir vivos. Nuestra asociación tiene como objetivo establecer sinergias entre todos los grupos, las personas, las instituciones, las organizaciones que de alguna manera están como poniendo fuerza y buscando encontrar nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de estar en la escuela y nuevas maneras de mirar la educación. Y en este objetivo, la forma como lo hemos desarrollado hasta ahora es hacer propuestas de encuentros a partir de seminarios, de trovadas, de acampadas, y hemos estado coordinando lo que fue en el mes de abril el Congreso de Niños y Jóvenes del Tercer Milenio. Los pilares que nos sustentan, por un lado, es que nosotros entendemos que la educación, el aprendizaje, tiene que ser divertido. Y de alguna manera tomamos desde la pedagogía sistémica esta concepción de que el maestro necesita llevar a la escuela la alegría de vivir y la conexión con la vida. ¿Desde dónde? Desde reconocer de dónde venimos, reconocer en primer lugar a nuestros padres, a nuestros ancestros, y reconocer todo lo que hubo antes de nosotros. O sea, reconocer también que si en este momento estamos en un proceso en que podemos empezar a dar nuevos caminos hacia un enfoque de la educación, también es agradeciendo lo que ha habido antes, ¿no? Como esta mirada inclusiva. El otro pilar es la visión holística. Para nosotros la educación necesita tener esta mirada, que pueda mirar al niño desde todas sus facetas y reconocernos a nosotros, tanto desde lo físico como desde lo mental, desde lo emocional y de lo energético espiritual. Y el tercer pilar sería la capacidad co-creadora, que todos tenemos este poder dentro nuestro y que de alguna manera lo que se trata es acompañar o facilitar estos procesos para que cada uno pueda desplegar las potencialidades que ya trae, ¿no? Bueno, en este camino y en este proceso estamos, y bueno, yo, aunque el argentino tiene mala fama de extenderse, creo que es la esencia de lo que quiero transmitirles, y después estoy abierta a las preguntas que quieran hacer.